Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Un saludo para todos mis hermanos y hermanas en este día. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que está basada en un episodio que está narrado ahí en Lucas, capítulo 9, de los versículos 51 y en adelante. Y que dice así: Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Dios bendiga la lectura de su palabra. En este trozo vemos dos formas de tratar a las personas, luego de tratar a los demás. Primero, la más común o la más general es según se lo merecen los demás. Aquí vemos que los discípulos están tratando o quieren tratar a los samaritanos en la forma que ellos se merecían. Ellos habían despreciado al Señor Jesucristo al rehusar la hospitalidad, que era lo mínimo que podían ofrecer ellos a los forasteros. Por lo tanto, lo que ellos merecían precisamente era un castigo. Pero Jesús enfoca el tema desde otro punto de vista. Lo trata desde el punto de vista de la actitud del corazón, del espíritu. Jesús espera una actitud distinta de sus discípulos, no una igual al resto de la gente. Ayer fueron Jacobo y Juan, hoy día somos nosotros, el pueblo de Dios, que está diseminado cada uno en sus casas, en sus hogares. Es la actitud del corazón. El Señor los amonesta y le dice: no sabéis de qué espíritu soy. Es que el Señor tenía en mente otro espíritu, el espíritu que salva, el espíritu que busca el bien del otro, porque Él dice: no ha venido para perder, sino para salvar. El Señor Jesús veía a la multitud, a los samaritanos, como gente desorientada. En otra parte dice que los veía como ovejas sin pastor, los veía perdidos en sus supersticiones, en la injusticia, en la opresión, en la pobreza, en la incredulidad o en la religiosidad. Y Él venía enviado por el Padre para buscar y salvar lo que se había perdido. Pero la búsqueda del Señor, su salvación, no está basada en la fuerza, en la imposición, sino en la misericordia, en el amor, en la bondad, aceptando incluso el hecho de que pudiera ser rechazado, como lo hicieron estos samaritanos. Por eso dice que se fueron a otro lado. El Señor termina ahí y no insiste, no se impone. Él siempre busca la aceptación voluntaria, nunca impone. En este caso, vale la pena preguntarse: ¿por qué la realidad se justificaba tanto desprecio, tanto odio? ¿Era merecido el trato hacia los samaritanos? La Biblia dice que los judíos y samaritanos en esos tiempos no se trataban entre sí, vale decir, no había comunicación entre ellos. Samaria quedaba en un tramo en medio del pueblo, del territorio de Israel, y los judíos, cuando querían ir a Jerusalén, tenían dos opciones: o atravesaban Samaria o daban una vuelta muy larga para evitar pasar precisamente por Samaria. Y era lo que muchos hacían, pero el Señor no quería
no quiso y no quiere hacer eso. Ahora, ¿cuál es el origen de esta rivalidad? En 2 de Reyes, capítulo 17, vemos que el rey de Asiria tomó Samaria y llevó cautivo a casi todos los israelitas a Asiria. Y trajo gente de Babilonia, gente de otras naciones, y lo estableció en la ciudad de Samaria. Lo dejó como colonos. Pero esa gente no conocían a Dios. Por lo tanto, no adoraron ni reverenciaron a Dios. De tal manera que Dios envió leones que los mataban. Y llegaron con el reclamo al rey de Asiria. Le dijeron a la gente que tú trajiste está siendo despedazada por los leones porque ellos no conocen al Dios de esa tierra. Entonces el rey de Asiria envía uno de los sacerdotes israelitas que habían sido llevados cautivos, los envía para que enseñen a la gente de ese lugar cómo se debía adorar a Dios. Y este sacerdote vuelve a Samaria y le enseña lo concerniente al Dios único y verdadero, al Dios de Israel. Pero ellos, en vez de adorar solamente al Dios de Israel, hacían una mezcla. Adoraban a Dios y adoraban a los ídolos. De tal manera que Samaria llegó a constituirse una mezcla de razas, entre judíos y no judíos, y mezcla también de creencias. Adoraban a Dios, pero a su vez también adoraban a los ídolos. De esa manera, el resto de los judíos no lo consideraban como parte verdadera del pueblo de Dios, sino que los traían y los trataban como enemigos. Tal es así que uno de sus líderes, que a su vez fue sumo sacerdote, vino, destruyó la ciudad de Samaria y el templo que ellos habían edificado. Al final, después de mucho tiempo, un emperador romano reconstruyó Samaria y ahí vinieron y habitaron nuevamente ellos. Esa era la causa por la cual ellos tenían este odio ancestral, podríamos decir, entre judíos y samaritanos. Por eso la Biblia dice que no se trataban entre sí judíos y samaritanos. Pero nuestro Señor Jesucristo viene para establecer un nuevo orden. Viene para cambiar todas las cosas, pero no las quiere cambiar desde afuera hacia adentro, sino desde dentro hacia afuera, desde el corazón. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso, al ver la actitud de Jacobo y Juan, que debemos decir es la actitud normal de un buen judío, nuestro Señor cambia radicalmente. Fíjese en lo que dice la Escritura. Entonces, volviéndose él, los reprendió. La palabra que se usa aquí es una palabra fuerte, reprender. Hay otro ejemplo, otras partes del Evangelio, donde dice que Jesús reprende. Cuando reprende a los demonios, cuando reprende la fiebre, cuando reprende la tormenta. Pero nunca se habla de que reprenda a los discípulos, a no ser en este caso. ¿Por qué? Porque Juan y Jacobo caminaban, como dicen en el día de hoy, 24/7 con el Señor. Y el Señor lo instruía día y noche. Él le había enseñado a amar a sus enemigos. Le había enseñado a no juzgar a los demás. Ellos venían de una gira exitosa. Y el Señor Jesús le dijo, cuando no lo reciban, sacudan el polvo de sus pies contra aquella ciudad. Nada más. Porque en su debido tiempo Dios va a juzgar. Pero parece que Jacobo y Juan no entendieron eso. Olvidaban que la palabra dice, mía es la venganza, yo pagaré. Por tanto, dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque haciendo esto, asco de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿No sabéis de qué espíritu soy? Le dijo el Señor a Jacobo y Juan. Porque ellos estaban actuando según el espíritu de la gente, según el espíritu corriente de la época. Pero Jesús quiere que hablen y actúen de acuerdo al espíritu que lo había guiado a él en todo su ministerio. Más adelante el apóstol Pablo, enseñando, guiando a Timoteo, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, le dice, en fe y pureza. Por lo tanto, frente a esta situación, debemos preguntarnos, ¿de qué espíritu somos? Conviene recordar que la labor del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Frente a esto, ¿cómo debe ser nuestro actuar entonces? ¿Cómo debe ser nuestro caminar?
nuestro reaccionar. En Lucas 4 dice que nuestro Señor Jesucristo, siendo lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y después que estuvo ahí, él volvió, dice, en el poder del Espíritu. ¿Y qué hacía él? Dice la palabra que él enseñaba. Dice que él participaba en la sinagoga, siendo Dios mismo. Participaba en una humilde sinagoga. Va a decir, compartía lo que él tenía. Enseñaba lo que él tenía que enseñar. A nosotros se nos dice, de gracia recibiste, da de gracia. Dicho de otra manera, sin merecerlo, recibimos. Por lo tanto, sin merecerlo, también debemos compartir o entregar a los que no lo merezcan. Así que en este trozo vemos que el Señor era guiado por el Espíritu Santo. No hay forma de caminar si no es con la guía y conducción del Espíritu Santo. Es la única manera. Lo segundo, él enseñaba, le escucharan o no le escucharan, pero él enseñaba a todo aquel que quería entender. Y además él participaba en la sinagoga. Dice que entrando en la sinagoga, como era su costumbre, él podía perfectamente menospreciar la sinagoga. Él no tenía necesidad, pero él lo hizo para darnos ejemplo a cada uno de nosotros. Y cuando está en la sinagoga, en esa reunión sencilla, humilde, dice que le pasan un rollo donde está escrito un libro, el libro de Isaías, y él abre, y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces él nos está indicando cómo debe ser nuestro accionar, cuál es el espíritu que le guiaba a él y qué es lo que tenía que hacer él. Este era su agenda, su cronograma, su propósito en la tierra. Dar buenas nuevas, sanar, pregonar y poner en libertad. Nosotros, como discípulos de Jesucristo, seguidores de él, debemos tener en cuenta entonces 5 cosas. Primero, hemos sido ungidos, pero para dar buenas nuevas a los pobres. No está hablando aquí de los pobres económicamente hablando, sino que también a todos, los pobres en espíritu. Somos encargados de dar buenas nuevas, buenas noticias. Hermanos y hermanas, esto es importante, porque hoy día abundan las noticias malas y los pregoneros de malas noticias. Pareciera ser que hay un cierto sabor en entregar una noticia aún más mala que la anterior. Pero Dios nos ha encomendado a nosotros entregar buenas nuevas, buenas noticias. La primera gran noticia que este mundo recibió fue dada por ángeles. Y una noche ellos aparecieron y dijeron, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. De ahí comienza entonces lo que es la buena nueva para esta humanidad. Hay un antiguo o un clásico himno que dice, el mundo perdido en pecado se halló, pero Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieras perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver. Jesús es la luz del mundo. No hay mejor noticia entonces para las personas en el día de hoy que hablarle de Jesús. Lo segundo, dice que somos enviados a sanar a los quebrantados de corazón. Nuestro Señor dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El salmista también dice que Dios es el que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hay tanta gente que en este momento está padeciendo con el corazón quebrantado. Han perdido un familiar, han perdido trabajo, han sido azotados por tantas calamidades que necesitan esa sanidad. Pero esa sanidad que no es lo económico solamente, sino que es esa sanidad que va a lo más profundo del corazón. Y nosotros somos enviados a sanar a los quebrantados de corazón. Pero por nosotros no podemos hacerlo. Es el Espíritu de Dios quien puede tocar el corazón de todas y cada una de las personas que así lo quieran. En tercer lugar, dice que tenemos que pregonar libertad a los cautivos. Hay que pregonar libertad a los cautivos.
Alguien dijo, y conocéis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, lo único que nos hace libre entonces es la verdad. Hablar verdad cada uno con su prójimo. Vamos estableciendo entonces una cadena de libertad. Vamos rompiendo cadenas cada vez que hablamos verdad. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Volvemos nuevamente que el único que puede libertar es nuestro Señor Jesucristo. El mundo se ha equivocado muchas veces. Han dicho tantas y tantas oportunidades que esto es lo que el ser humano necesita. Y que teniendo esto, el ser humano va a cambiar. Y se refiere a educación, se refiere a nivel económico. Pero la misma historia nos demuestra que ni la educación ni un buen nivel económico puede dar esa libertad que el alma necesita. ¿Cuánta gente teniéndolo todo se quita la vida? ¿Cuánta gente sin tener ninguna necesidad sufre depresión tras depresión? Solamente Jesucristo hace al hombre, a la mujer feliz. Solo en Él encontramos la paz, porque Él solo es quien la puede dar. Si el Hijo del Hombre, él dijo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo del Hombre, parece, Jesucristo nos liberta. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Él hay libertad. Dice por ahí también que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad es la que otorga solamente nuestro Señor. Y vista a los ciegos, cuarto lugar, dice, vista a los ciegos. Vale decir que podamos ser capaces de ayudar a otros que perciban la luz, que perciban la realidad, que se den cuenta de la realidad de las cosas. Vale decir, tomar conciencia de las cosas como son, no como parecen. Nuevamente, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Es interesante que acá dice que hay que dar vista a los ciegos. No dice que debemos ser guías de los ciegos, sino dar vista. Cristo es el único que puede abrir los ojos a los ciegos. Entregar entonces el mensaje de salvación, el mensaje mediante el cual la persona se reconcilia con Dios, que es solamente a través de Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. La palabra dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En quinto lugar dice, a poner en libertad a los oprimidos. A poner en libertad a los oprimidos. El apóstol Pedro escribiéndole a la iglesia que estaba siendo perseguida, a la iglesia que estaba siendo diseminada también, unos para acá, otros para allá, corriendo a riesgo de su vida, él les dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Dios conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón, sabe de nuestra realidad, sabe de lo que nos aflige, nos aqueja, de lo que necesitamos. De tal manera que si nosotros vamos a Él, porque Él dice que a mí viene, yo no lo echo fuera. Al echar nuestra ansiedad sobre Él, estamos reconociendo que Él tiene cuidado de nosotros. Bienaventurado aquel que puso en Jehová su confianza, decía Jeremías. Mis hermanos y hermanas, en este día estamos nuevamente en cuarentena, como dice. Solo Dios sabe y tiene el control de todas las cosas. Pero mientras tanto, no debemos olvidar nuestro propósito, el servir. Y también en esto, para terminar, hay dos formas. A veces buscamos un lugar, una posición, una situación o los medios para servir. Si yo tuviera esto, si yo fuera esto, si yo pudiera hacer esto. Y buscamos, nos afanamos por eso. Pero hay otra opción. Es que es servir desde el lugar, de la posición, de la situación en el que nos encontremos con nuestros medios, confiando y dependiendo del Señor. Porque Él es quien nos provee de todas las cosas. Él da sabiduría. Santiago dice, ¿tiene alguno falta de sabiduría? Pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. ¿De qué espíritu somos? ¿De aquel que condena? ¿De aquel que solamente ve lo malo? ¿O somos el Espíritu del Señor, el cual vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Pablo dijo, palabra fiel y justa, y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, decía él, yo soy el primero. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga.
Será hasta una próxima oportunidad, si el Señor no dispone otra cosa. Con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte, te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están,